Recientemente en la Asamblea Legislativa se ha discutido el tema de fertilización in vitro y con él nace una incógnita. ¿Será la infertilidad una discapacidad o no? Muy bien, para abarcar el tema se encuentra con nosotros la diputada del Partido Acción Ciudadana, doña María Eugenia Venegas, el genetista don Alejandro Leal y doña Rita Chávez del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Bienvenidos a los tres por haber estado aquí en Nexus. Muchas gracias a ustedes. Empiezo con usted, doña Rita. ¿Por qué es que el PASI recientemente publicó una afirmación que la infertilidad no era una discapacidad? ¿Por qué se da esto? Bueno, buenas tardes. Realmente está sustentado en dos puntos muy importantes. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de tipificado de las enfermedades como tal y no está en la lista oficial de la Organización Mundial de la Salud clasificado como discapacidad la infertilidad. Ese es uno de nuestros primeros sustentos, pero si queremos fundamentarlo más en el tema propiamente de discapacidad, la recién aprobada Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que viene a acompañar a una serie de políticas, incluso nacionales o internacionales, donde se quiere cambiar el paradigma del concepto de discapacidad. Por supuesto, hemos ido avanzando, no queremos ya decir que las personas con discapacidad son inválidos, son tullidos, son personas disminuidas. Existe una serie de terminología de la cual se ha ido avanzando. Y en este caso, más que nunca, podemos decir, ¿es la discapacidad una enfermedad o no? No, no lo es. La discapacidad es una condición. ¿Qué es lo que pasa con la infertilidad? La infertilidad sí es una enfermedad. Entonces, lamentablemente, si tuviéramos que aceptar que la infertilidad es discapacidad, entonces estamos retrocediendo y lo que nos viene a decir la nueva convención y los nuevos paradigmas de discapacidad no lo permiten. ¿Qué sucede si colocamos a la infertilidad dentro de los paradigmas de la discapacidad? No, no tendría que ser así porque, como les repito, la infertilidad es una enfermedad, no una discapacidad, porque como discapacitados no queremos que se nos diga que somos enfermos. Entonces estamos contradiciéndonos en ese mismo sentido al decir, bueno, es una enfermedad. No, entonces no es una discapacidad, es una enfermedad más. Muy bien. En ese sentido. Diputada María Eugenia, ¿usted está de acuerdo con la posición de su homóloga? Bueno, no, en general no, porque vamos a ver, con los conceptos, con los términos, hay que primero tener claro de que las palabras evolucionan, van siendo nutridas de diferentes situaciones y condiciones. Fíjese que una persona infértil es una persona que tiene dificultades o no tiene la capacidad de reproducirse en su mejor condición, de manera que, por ejemplo, una persona a los 50 años deja de ser fértil y no necesariamente podemos decir nosotros que está enferma. Una persona pudo haber perdido su útero por una enfermedad, queda disminuida en su capacidad reproductiva y no por eso vamos a decir que esté enferma justamente de infertilidad, pero hemos encontrado en la literatura y en los acercamientos que hacen algunos autores que se usa también la palabra infertilidad asociada a enfermedad, porque efectivamente pueden haber enfermedades o la infertilidad puede ser una enfermedad, pero también genera una condición invalidante y disminuida. O sea, que entonces relativamente. Claro, es decir, es que incluso en uno de los casos que se presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se presenta el caso de esta señora Ileana Hinchós, se habla de que ella tiene el tema de la infertilidad o discapacidad reproductiva. Entonces, una revisión al diccionario, por ejemplo, usted encuentra que esa es una palabra compuesta donde el prefijo dis hace alusión a la carencia, a la ausencia de una capacidad. En este caso, la capacidad reproductiva, vinculada a múltiples factores, me da una condición de discapacidad. Yo tengo, por ejemplo, hablando de definiciones, la ley que nos rige, digamos, en cuanto a discapacidad. Voy a leer lo que define aquí que es discapacidad. Dice, cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una más de las actividades principales de un individuo. Le pregunto a usted, don Alejandro, ¿es la infertilidad una deficiencia física que me limite como individuo? Sí, bueno, yo considero que la infertilidad es la consecuencia de una patología subyacente, es decir, por ejemplo, hay una obstrucción de trompas, hay un problema en el endometrio, hay un problema hormonal que causa que la persona no se pueda reproducir.
de una concepción de salud de la OMS, podríamos decir que estamos enfrente de un problema de salud y evidentemente un problema, una enfermedad. Ahora, para serle franco, que si es una discapacidad o que si es una enfermedad, yo creo que la población en general, lo que le importa es que le resuelvan el problema, que tenemos una gran cantidad de personas que tienen infertilidad en el país y tenemos que buscar maneras que respeten la dignidad humana, que atiendan el problema de la infertilidad, y no me lo ha preguntado, pero me parece que este no es el caso de la fertilización in vitro, porque no cura en realidad a la pareja que tiene la infertilidad, y que hay otras maneras que el país puede implementar para tratar de solucionarle este problema a las parejas. ¿Me puede mencionar muy concretamente tal vez otras alternativas que existen? Claro, por ejemplo, una de las condiciones que se utiliza más para que una persona acuda a fertilización in vitro en otros países tiene que ver con problemas en las trompas, obstrucción de trompas, por ejemplo. Hay unidades de microcirugía reconstructiva de trompas en diferentes partes del mundo en donde especialistas han desarrollado muchos tipos de cirugía diferente para atender estos problemas, devolviéndole a la mujer que tiene un problema de enfermedad en sus trompas, devolviéndole la capacidad de fertilidad, y no para quedar embarazada una vez, sino ya poder quedar embarazada en veces sucesivas. Eso puede tener como consecuencia, o qué le va a importar, por ejemplo, al individuo en estos casos, más allá de tal vez su condición. Usted me hablaba, por ejemplo, de la parte psicológica, que se ve muy afectada. Sí, correcto. Hay un estudio muy interesante hecho en California que se demostraba que si un grupo de pacientes recibía atención psicológica durante sus tratamientos de infertilidad y un grupo de pacientes que no recibía esta atención, el primer grupo tenía un 93% más de oportunidad de que se lograra un embarazo. No estoy hablando de un 100%, ¿verdad? Pero estoy hablando de un 93%. Y nuestro país, que tiene una gran cantidad de psicólogos y psicólogas tan bien capacitados, ¿por qué nuestras unidades de asistencia en fertilidad en todo el país no tienen a disposición estos profesionales? Doña Rita, ahora le pregunto a usted, ¿en el proyecto de fertilización in vitro se viene contemplado esta área que estamos discutiendo ahorita? No, efectivamente no, ni siquiera está en el glosario del proyecto como tal terminología que tenga que ver con discapacidad. En el proceso de la discusión es que se ha abierto la polémica, y como tal nosotros fue por eso que sacamos a la luz pública una comunicación, porque en razón de las personas con discapacidad se sintieron ofendidas por decir eso es como retroceder a volver a decir somos enfermos. No queremos mezclar. Yo entiendo el planteamiento que hace muy técnico doña María Eugenia Venegas, pero acá es algo más social. El tema es que las personas con discapacidad, desde una perspectiva más de terminología, sino de conquista social, ya no quieren llamarse enfermas, y les aterroriza que de la noche a la mañana algo que tenga que ver con una enfermedad, como bien lo explica el doctor, pase a ser dentro de la lista de discapacidad. Por supuesto, al igual que el doctor, yo pienso que hay muchísimo que hablar en el tema, que enriquecer, que trabajar, más que si se llama discapacidad o no discapacidad, pero sí era importante aclarar para no retroceder en paradigmas que son conquistas ahora, de años. Lo que hay tal vez es un dilema en cuanto tal vez lo que es semiótico, ¿verdad? Sí. Porque tengo entonces ahora, si yo, un ejemplo, porto la condición de infertilidad, entonces no sé si me voy a regir por la condición o la ley 7600, ¿verdad? Entonces ahora, ¿verdad? Tengo esas dos posiciones. Entonces ahora como María, por ejemplo, si me tengo que regir bajo la ley 7600 o bajo otra. Es un buen ejemplo lo que usted dice. Generalmente la ley 7600 no le ayudaría a una persona infértil en absolutamente nada. Son otros, de hecho, como bien lo dice el doctor, se necesita que en el Estado costarricense se trabaje desde la misma seguridad social para el tema de infertilidad, porque por supuesto que está abandonado, que hay mucho que se puede construir, que traer nuevas tecnologías y demás que acompañen a las personas que tienen esto, pero no es ni siquiera a través de la ley 7600 que podríamos lograr esto, porque estamos hablando completamente de otras cosas. Y si queremos ir más actualizados, la convención que supera la ley 7600, la convención es del 2008, la ley 7600 es del 96. Ahora, ¿usted me quería aportar algo, doña? Sí, yo quería decirle que desde una visión estrecha de la discapacidad, entonces estaría doña Rita enfocándose a un grupo social en particular que le ha reaccionado en términos del concepto de enfermedad. Yo más bien quisiera decir que las clasificaciones que hace la Organización Mundial de la Salud de la discapacidad
lo ponen como un rango de aplicación universal y no un identificador único de un grupo social determinado. Y eso es lo que hace entonces poder conceptualizar la infertilidad como una de las partes de la discapacidad. Voy a darles a cada uno 20 segundos para que me hagan una conclusión en cuanto a este tema, para cerrarlo, ¿verdad? Básicamente. Por favor, señorita. Bueno, hay muchas aristas desde cuál se podría ver discapacidad y fertilización in vitro, que es lo que nos ocupa en este momento, y una que nos preocupó a nosotros es que no existe la forma de que se dé una aplicación de fertilización in vitro que pueda ser verdaderamente controlada. Y si queremos ver a las personas con discapacidad también, quienes adversamos la técnica, sabemos que la técnica como tal se presta para lo que es diagnóstico preimplantacional, que puede llevar a la discriminación de personas con discapacidad. Perfecto. Desde que se es un embrión. Don Alejandro. Sí, el problema que hay en el país es un problema de tratamiento y de abordaje del tema de la infertilidad, y a mí, tal vez por estar en favor de la vida humana desde su concepción, tal vez alguien podría decir, ya está muy contento con que se prohíba la fertilización in vitro. Estoy contento de eso, pero no estoy contento como en el país se trata a las parejas con infertilidad, y en los años que ha habido de prohibición el país no se ha movido en mejorarle a esas parejas sus condiciones, y eso es algo que hay que hacer ahora. Perfecto. ¿Y doña María? Sí, desde un enfoque de derechos humanos, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de decidir en función del nivel de fe y el nivel de conocimientos es sustantivo para que la gente pueda tomar decisiones, de manera que estamos en esta lucha por la vida y con la vida. Muchísimas gracias a los tres. Opiniones encontradas en este momento, y ojalá se logre lo que queremos, que es la calidad de vida de estas personas. Vamos a hacer un corte comercial, ya volvemos con más informaciones inclusivas y de accesibilidad aquí en Nexos. Ya regresamos.